Así en esta hora, gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Les voy a invitar, amados hermanos, que abramos la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y versículo 1. En el libro de Apocalipsis 2, 1. Amén. Gloria a Dios. Y leemos la palabra del Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y a las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Este es el mensaje a la primera iglesia de las 7 iglesias del Apocalipsis. Y es un mensaje hasta cierto punto un poco triste. El Señor Jesucristo le está hablando y Él le dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Está hablando de las iglesias y de los pastores a los cuales les iba a hablar. Y le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. O sea, el Señor Jesucristo conocía el trabajo de ese siervo, de ese ministro. Y una cosa interesante, amado hermano, es que el Señor se dirige al mensajero, o sea, al predicador, al pastor de esa iglesia, y le está hablando de persona a persona. Y le está diciendo que conoce sus obras. Dios conoce las obras de todos nosotros, lo que estamos haciendo. Dios no lo ignora. A veces le hablamos a Dios como que si Dios no supiera, pero Dios todo lo conoce, todo lo sabe. Y a veces nos entristecemos porque decimos: bueno, esta gente no está apreciando mi trabajo, ¿verdad? Esta gente no me toma la mano y me dice: gracias, hermano, por el trabajo que usted está haciendo. Amado hermano, Dios lo está viendo. Dios es el que está tomando nota ahí. Entonces el Señor Jesucristo le habla y le dice: yo conozco tus obras. Y recuerde una cosa, mi amado hermano: Dios conoce sus obras, tanto las buenas como las malas. Así que tenemos que tener cuidado cómo nosotros andamos, ¿verdad? Porque Dios también está viendo las obras malas. Y luego le dice: y conozco tu arduo trabajo y paciencia. Este era un siervo muy trabajador en la obra de Dios,
Y no solamente trabajaba, sino le tenía paciencia a las ovejas. Ahí le venían con todos sus problemas y todas sus luchas y todo, y él trabajando para el Señor. Tenía paciencia con las ovejas, lo cual es un requisito primordial de todo ministro, que debemos de tener paciencia con las ovejas. El que no tiene paciencia quiere decir que no ha sido llamado al ministerio pastoral, quizás ha sido llamado a otro ministerio, pero no al pastoral, porque la paciencia es requerida de todo siervo de Dios. O sea, es algo esencial. Dice, y que no puede soportar a los malos. O sea, que era un hombre que tenía un carácter muy estricto, y cuando veía algo que no estaba bien, inmediatamente pues reaccionaba. Y luego dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son. Entonces, desde el tiempo del apóstol Juan ya habían falsos apóstoles. Porque aquí le está escribiendo al ministro de la iglesia de Éfeso y le está diciendo, yo veo que tú has probado a los que se dicen apóstoles y no lo son. Entonces, para los que dicen que el ministerio apostólico ya terminó y que no sé qué, no ha terminado, porque usted puede ver que habían apóstoles, pero había unos que eran falsos también. Así como hay dinero real, hay dinero falso también. Pero usted tiene que probarlo, ¿verdad? Tiene que usar ese lapicero que usan para marcar los billetes para ver si son de verdad o no son. O si no, tiene que tener la maquinita ahí para meter los billetes y ver si son reales o son falsos. Pero hoy en día somos tan flojos que no queremos probarlos si son de verdad. Dice, y los has hallado mentirosos. Entonces van a haber falsos apóstoles. Hoy en día tenemos una fiebre de apostolitis, ¿verdad? Ahorita ya la mayoría de los pastores ya no quieren ser pastores. Eso es muy bajito. Ahora quieren ser todos apóstoles, ¿verdad? Y terminamos, como digo alguien ahí, en un lugar que casi todos son apóstoles y uno que otro pastor. Y como dicen por ahí, puros chiefs y no hay indios, ¿verdad? O sea, todos son el cacique, pero los demás son los peones. Y nadie quiere ser peón, todo el mundo quiere ser cacique. Así que ese es el tiempo que estamos viviendo hoy en día. Entonces imagina, de todos esos que se llaman apóstoles, ¿cuántos serán verdaderos apóstoles del Señor? Muy pocos. Muy pocos. Muy pocos. Y fácilmente, como una vez mandó el hermano Dilón una caricatura, ¿verdad? Cómo se puede identificar el que es verdadero siervo de Dios y el que es lobo, ¿verdad? Se le pasa un billete por encima y si brinca, agarrarlo, ¿verdad? Ese es el falso. Es el lobo. Ese es el adinerado, el que anda buscando el dinero, es el lobo. Entonces tiene que tener uno mucho cuidado con eso. O sea, tiene que darse cuenta, todos esos que andan predicando en iglesias y empiezan a cotizar, empiezan a pedir dinero y dinero y dinero, todos esos son falsos. El verdadero siervo de Dios no hace eso. El verdadero siervo de Dios es como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo muchas veces tenía que trabajar para poderse mantener. Al apóstol Pablo le interesaba más el prestigio del evangelio. Si creía que en un lugar el recibir dinero para él iba a ser ocasión de hacer tropezar a otros, mejor no lo hacía. Pero en las iglesias donde veía a él que no era un tropezadero para nadie, recibía a él. Pero era un hombre prudente. Entonces, debemos nosotros de aprender a distinguir a los verdaderos siervos de Dios de los que no son. Y si usted no va a ninguna iglesia, si hay alguien que no sea de nuestra congregación y está viendo la predicación,
use este mismo estándar donde quiera que vaya. Si usted ve que habla mucho de dinero y dinero y dinero, usted agarre su Biblia y váyase a ese lugar tranquilo y calladito y busque una iglesia donde se predique un evangelio balanceado, un evangelio equilibrado, donde se predique la sana doctrina de Dios. Porque hay muchos que dicen que predican la sana doctrina, pero son dinereros también. Entonces, ahí tiene que tener cuidado, ahí hay un desbalance. Es cierto, hay que dar la obra de Dios, que la obra de Dios se mueve por las ofrendas o diezmos que da su pueblo. Entonces, el mismo Señor Jesucristo recibía ofrendas y habían personas que proveían, que daban al ministerio de Cristo Jesús. Pero él no andaba enfatizado en eso, como uno de ministro tampoco debe andar enfatizado en eso. Entonces nada más debe de decir hasta donde dice la Biblia y no más. Bueno, el versículo 3 dice, y has sufrido. Este es el requerimiento de todo siervo de Dios, hermano, porque anteriormente el apóstol Pablo decía que el siervo de Dios es sufrido. Entonces, quiere decir que es una persona aguantadora. Hoy en día hay pastores de que no son aguantadores. Nomás empiezan a haber problemas y todo, y tiran la toalla y se largan. Pero el verdadero siervo de Dios no huye. Y yo he conocido a algunos siervos de Dios y los saludo, que han sido sufridos, han batallado en sus congregaciones, se han mantenido fieles, tanto en lo poco como en lo mucho. Que Dios bendiga sus vidas, y han demostrado que son verdaderos siervos de Dios. Pero hay muchos que han tirado la toalla y se van porque no son personas sufridas. O sea, no son personas que aguantan, sino que a las primeras, cuando hay problemas, salen huyendo. Y eso también es para algunos cristianos que no son sufridos en las iglesias, amado hermano. Hay cristianos que nomás ven un poquito de problema y se va de esa iglesia. En lugar de quedarse ahí, mantenerse firme y ayudar. Porque hay personas que lo hacen sufrir a uno, pero a veces no es con mala intención, sino a veces por ignorancia que lo hacen. Entonces tiene que quedarse uno y mostrarles a ellos el camino correcto. Pero si uno se larga, ¿cómo van a madurar ellos si uno no les ayuda? Y luego dice, y has sufrido, dice el versículo 3, y has tenido paciencia. Volvemos otra vez. La palabra paciencia quiere decir una mecha larga. Larga, no corta, larga. Entonces, amados, hemos de tener paciencia. Y dice, y has trabajado arduamente, quiere decir duramente y con dedicación, eso es arduamente, duro y con dedicación, por amor de su ministerio. No. El Señor Jesús dice, has trabajado por amor a mi nombre, al nombre de Jesucristo. Entonces, este hombre trabajaba para Cristo, por amor de mi nombre. Y no has desmayado, no has tirado la toalla. No te has vuelto atrás. Sigues adelante. Esas son cualidades que todo creyente debe de haber, amado hermano. Debemos de ser personas que no tiramos la toalla fácilmente. Pero hay muchos cristianos que hoy persevera y ya después ya no está en la iglesia. ¿Y dónde está el hermano fulano? No, pues no está. En Egipto. Ya tiró la toalla y anda de paseo allá por el Cairo, ¿verdad? En Egipto, la capital de Egipto, ¿verdad? Paseándose en las calles del Cairo. Entonces, amado hermano, debe de haber perseverancia en nosotros. Debe de haber constancia.
Y recuerde, si trabaja para Dios arduamente, no espere que el hombre le aplauda. Ni uno de ministro tampoco. No, porque dice que va a trabajar, dice, arduamente por amor del nombre de Jesucristo. O sea, ¿cuál es tu motivación? ¿Por qué sirves tú en la iglesia? ¿Para que te reconozcan o por amor de Cristo? La motivación tiene que ser por amor del nombre del Señor. Amén. Si no, no hagas nada. Mejor siéntate y no hagas nada. Y quizá algunos digan en la casa, por eso yo no hago nada, ¿verdad? Pero si no haces nada, no esperes premio, no esperes recompensa, no esperes nada, ¿verdad? No esperes corona. Que si llegas al cielo, si bien te va a dar un lacito, como decimos en Guatemala, una pitilla en la cabeza, ¿verdad? Le vas a decir, bienvenido siervo inútil. Sí se va a salvar, pa. Aleluya. Entonces, mi amado hermano, hoy viendo chistoso el hermano, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Sí? Amado hermano, no. Usted debe trabajar para el Señor, tiene que sacudir. Si usted quiere ocupar un buen lugar en el reino de los cielos, tenemos que trabajar arduamente. O sea, si Cristo viniera hoy, ¿qué le vamos a llevar? Sí, Señor, esto he trabajado para ti. ¿A cuánto le has hablado? ¿Verdad? ¿A cuánto les ha dado una palabrita de consolación? ¿Verdad? Le ha dicho usted, ¿sabes qué? Cristo está contigo, levántate, esfuérzate. ¿Verdad? Porque el Señor está contigo. ¿A cuánto le hemos dado una palabra así? No necesito ser un grande predicador para dar una palabra, hermano. Usted nada más póngase en las manos de Dios y diga, Señor, úsame donde quiera que esté y Dios lo va a usar. Y le va a la palabra que necesita esa persona. Y va a tener premio porque el Espíritu Santo le usó. Entonces es muy importante, mi amado hermano. Y dice, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y los predicadores, ¿verdad? Algunos que trabajan arduamente, pero es por amor al dólar, ¿verdad? Por amor al billete, trabajan arduamente. Pastores también, ¿verdad? Trabajan arduamente por el amor al dinero. Entonces, no, es por amor al nombre del Señor Jesucristo. Por eso lo hacemos todo. Por eso servimos, no por amor al dinero, sino por amor a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y no desmayamos, dice, y no has desmayado. No se ha rendido, no nos rendiremos. Pero ahora le ha dicho lo bueno, lo lindo de cómo este hombre se ha comportado hasta aquí. Y aprendamos del Señor Jesucristo, no, hermano. Cuando usted le vaya a dar una reprensión a alguien, primero dígale cuántas cosas buenas ha hecho y no se fije nomás en la mala que hizo. Sino primero fíjese en todas las buenas que ha hecho, ¿verdad? Está como con nuestra esposa, ¿verdad? Y la esposa con el marido. A veces nada más por una cosita mala que hizo, nada más se fijó en la mala. Pero en todas las buenas que hizo el hombre no se fijó nada. Y lo mismo el hombre con la mujer. Es una cosita mala, se concentra en lo malo y se le olvida todas las otras cosas buenas que hizo la mujer. Señor Jesús no. Él es justo. Y le digo todo lo lindo y todo lo bueno que el siervo había hecho. Pero aquí viene la crítica. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Wow. Y le dice en el 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete
y a las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Entonces, el Señor le está recriminando en algo. Fíjese, ha hecho tantas cosas por el Señor, bien hechas. Ha probado a los falsos y los ha hallado mentirosos. Ha sufrido, ha tenido paciencia, ha trabajado arduamente, no ha desmayado. Mire cuántas cosas positivas. Pero al estar reclamando que ha dejado su primer amor. ¿Y cuál es ese primer amor? El Señor. Es el tiempo de pasar con el Señor. Usted sabe que cuando uno anda enamorado, uno quiere pasar mucho tiempo con la persona amada o la persona querida. Nos esforzamos, salimos del trabajo, corremos, vamos a bañar, nos cambiamos, perfumamos y nos vamos a ver a la amada, ¿verdad? Y el tiempo que pasamos con ella se nos hace nada, vuela el tiempo. Pero eso es porque hay amor. Pero a veces así pasa con el Señor. Nos convertimos, andamos bien enamorados del Señor y a todo el mundo le queremos hablar de Jesús y qué bonito y que todos sean salvos. Y yo no sé por qué no son salvos, por qué no creen en Jesucristo. Entonces, porque andamos enamorados del Señor. Pero a algunos, o más bien a muchos, con el paso del tiempo, siguen sirviéndole al Señor, siguen yendo a la iglesia, siguen haciendo cosas para el Señor, pero ya no quieren pasar tiempo en la presencia del Señor. En otras palabras, andamos ocupados con muchas cosas de la iglesia que no tenemos tiempo de pasar con el Señor. La pregunta es, mientras tú trabajas, ¿piensas en el Señor y le hablas al Señor? Cuando vas en la carretera en tu carrito, ¿piensas en el Señor y hablas con el Señor? Mientras estás esperando en una cita del doctor sentado en el lobby, ¿estás pensando en el Señor y hablándole al Señor? Si tu respuesta es sí, estás enamorado del Señor, ¿verdad? Todavía tienes tu primer amor. Pero cuando ya no hablas con el Señor, no oras, no pasas tiempo con Él, no anhelas su compañía, has perdido tu primer amor. Entonces tenemos que volvernos al Señor. Ay, hermano, pero yo hago esto para la iglesia y hago esto para el Señor. Está bien, pero el Señor le interesa más que tú tengas una comunión con Él. Al Señor le interesa más eso. Que nos sentemos, que hablemos con Él, que deseemos sentir su presencia. Eso es sumamente importante. Hay muchos cristianos que tienen mucho que no han sentido la presencia del Señor. Y a veces dice, oh, el pastor predicó, yo no sentí nada, hermano, yo fui a la iglesia y no sentí nada, eso estuvo frío. El frío eras tú. Así es sencillo. No tenía aceite. El frío eras tú. Porque no ha habido comunión con el Señor. Yo a veces nada más voy a orar por la comida y le digo gracias Señor por estos alimentos, sentado en mi carro y siento ya la presencia del Señor ahí. O sea, el Señor a todo aquel que le busca no lo echa fuera. Y si tu corazón es para Dios y lo amas al Señor, vas a amar su presencia. Ese canto que dice, amo tu presencia, oh Dios, ¿verdad?
en verdad amamos su presencia, entonces ¿por qué no lo buscamos? ¿Por qué no le hablamos? ¿Por qué no pasamos tiempo con Él, verdad? A veces es nada más para darle gracias, para glorificar al Señor. Pero ¿sabe qué? Mucho cristiano únicamente se acerca al Señor en oración cuando trae la lista de la Food for Less, ¿verdad? Únicamente. Para pedir, Únicamente, entonces, no para dar gracias. no para decirle lo bueno y lo lindo que es. O sea, ¿se imaginan? Si uno anda de novio y cada vez que visita a la novia le pide que le cocine un platillo de comer, ¿usted cree que la muchacha va a estar entusiasmada con él? Va a decir, no hombre, me procura porque nomás quiere tragar, ¿verdad? Pero si usted la busca y le lleva florecita, le lleva unos chocolatitos, no le pide nada de comida, entonces se siente contenta, agradada. Nosotros no le damos ninguna ofrenda al Señor, ningún sacrificio de alabanza, de nada. Y sí le damos la lista de Food for Less. Entonces, y queremos sentir el amor de Dios y todo, no lo vas a sentir. Porque nada más somos unos interesados, nada más. ¿Qué me puede dar el Señor? Pero no me importa qué es lo que Él necesita. Jesús tiene necesidades. Y una de esas necesidades es sentir nuestro aprecio, nuestro agradecimiento. Mostrarle que lo amamos por quien Él es, no por lo que nos pueda dar. O sea, aunque no nos diera nada, mi amado hermano, con todo lo que Él ya hizo, salvándonos, ya es una super riqueza. Bendecimos al Señor por lo bueno que es. Gracias, Señor. Entonces, tenemos que chequearnos, examinarnos. Que ese primer amor, que es el mejor amor, no lo hayamos dejado. En el tiempo de hoy, mi amado hermano, la iglesia del Señor está muy fría. Muy fría. Porque no anhelamos buscar la presencia del Señor. Yo felicito a las hermanas y a los hermanos que aunque tienen muchos compromisos, deberes, obligaciones, tienen un momento para hablar con el Señor. Quizá lo hagan mientras manejan, o quizás mientras están sentados en un lobby esperando alguna cita. Están hablando con el Señor. No pierda usted su tiempo, amado hermano. Usted no puede hablar con el Señor en todo lugar. Pero no esté pidiéndole, Señor, te pido esto y te pido esto y te pido esto. No. Que la mayor parte sea agradecimiento. Gracias, Señor, por lo bueno que has sido. Gracias, Señor, porque el día de hoy pude despertar. Gracias, Señor, por todos los favores recibidos de tu mano. Gracias por lo bueno, lo lindo, lo generoso. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu paz que inunda mi corazón. Gracias, Señor, por el gozo de mi salvación. Amado hermano, esa persona va a andar todo el tiempo, rebalsando de gozo. Nunca usted lo va a ver derrotado, sin importar qué problema esté enfrentando, va a andar gozoso en el Señor. Porque el Señor lo va a llenar de su gozo y de su paz. Entonces, amado hermano, tenemos que tener compañerismo con el Señor. Aunque usted no haga tanto en las iglesias, es bueno, como está anteriormente en la palabra, Cristo lo felicita por todas esas cosas buenas que estaba haciendo, pero Él dice, lo más importante lo dejaste. O sea, a veces andamos tan ocupados en la viña del Señor que nos olvidamos del Señor de la viña. ¿Ve usted? Entonces,
no hay que dejar de hacer una cosa sin hacer la otra. O sea, no debemos de descuidar al Señor por hacer la obra del Señor. No, primero atienda al Señor de la viña y después, con lo que queda del tiempo, va a atender la viña de Él. Pero primero encárguese del Señor de la viña, que es Cristo Jesús. Eso es súper importante. Porque Cristo viene por una iglesia que está enamorada de Él. Él no viene por una iglesia fría e indiferente. Esa se va a quedar. Y muchos de esos van a ser salvados por medio de la gran tribulación. Pero la novia va a ser salvada de la gran tribulación. Quiere decir, mantenida afuera. Pero tiene que ser novia enamorada. No una novia indiferente. Entonces todo creyente debemos de estar enamorados del Señor para ser la novia de Cristo. Después no me vaya a culpar a mí, me dice, ay, por el hermano Efraín me quedé. No, esa va a ser su culpa si usted no se preparó. Si usted no se enamoró de Cristo, usted se va a quedar. Y no me eche la culpa a mí. ¿Amén? Entonces el que se va a hacer que viendo que Cristo viene se va a preparar. Va a tener su aceite en su vasija. Va a tener comunión con el Señor. Va a anhelar la venida del Señor. Como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? En Tito capítulo 2, versículo 13. Esperando la gloriosa aparición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La manifestación, la parucía. Pero la parucía es para nada más la iglesia del Señor, para la novia. Si usted ve una cosa, cuando el Señor Jesús resucitó, Él no se le apareció al mundo. Los fariseos no lo vieron, los saduceos no lo vieron, los herodianos no lo vieron, el resto de los judíos no lo vieron. Los únicos que lo vieron fueron los de Él. ¿Lo sé? Únicamente los discípulos. Hasta 500 lo vieron de sus discípulos. Pero al mundo no se le apareció. A los incrédulos no se les apareció. Así también cuando Cristo venga se le va a aparecer nada más a los de Él, a los que estén preparados. Así que mi amado hermano, preparémonos. Que nadie nos quedemos, que todos nos vayamos. Pero tenemos que hacer la voluntad del Señor. Tenemos que amar al Señor con todo nuestro corazón. Porque sabe que una cosa, para el creyente que esté enamorado, también corre el peligro de enamorarse de alguien más. Corre el peligro. Pero ¿sabe usted usualmente de quién se enamora uno más? Del mundo. Se enamora uno más de aquella persona que está cerca de uno. O sea, si uno de hombre pasa mucho tiempo con una mujer que no es su mujer, se va a enamorar de ella. Y ella de uno. Entonces, si tú pasas tiempo con Cristo, te vas a enamorar de Cristo. Pero si no pasas tiempo con Él, no vas a estar enamorado de Cristo. Y usted puede ver una y otra vez las mismas historias. Mujeres en el trabajo pasan mucho tiempo con un compañero hombre y terminan yéndose con ese hombre y dejando a su marido. Y el hombre de igual manera. Piensa pasar mucho tiempo con la mujer, compañeros de trabajo en las estaciones de trabajo, salimos juntos al lonche, comemos juntos, platicamos, nos contamos los problemas y todas las cosas. De rato termina uno enamorado de esa gente. Lo mismo es con Cristo. Hay que pasar tiempo con Cristo, contarle todo, ¿verdad? Y vamos a desarrollar un amor por Él.
¿Y por qué uno se desenamora? Porque ya no pasa tiempo con aquella persona más. Así de sencillo. Entonces, si nosotros perdemos el primer amor, es porque ya no estamos pasando tiempo con el Señor. Así de sencillo. Entonces nos enamoramos de otro. ¿Y quién es ese otro? El trabajo. Lo que compramos con el dinero que hemos ganado del trabajo, con carros, con casas. Hablamos de casas, hablamos de carros, hablamos de viajes, hablamos de esto y andamos enamorados de todo eso. Y de Cristo que ya no hablamos, ¿verdad? Pasamos mucho tiempo con los deportes. Hablamos de los partidos, de quién ganó y todo lo demás. Y no sabemos los nombres de todos los jugadores. Pero nuestra relación con Cristo, fría, como digo yo, como patas de pingüino. Entonces, ¿nos vamos a ir así con Cristo? No. Tenemos que pasar tiempo con el Señor. Y hay una exhortación. Y le dice, recuerda en el versículo 5, por tanto, ¿de dónde has caído? Y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Entonces el Señor dice, si no te arrepientes, voy a quitar mi presencia de contigo. Entonces, si te vas a quedar frío, con patas de pingüino. Porque una vez el Señor remueve su candelero, ya no hay presencia. Por más que le busque. Entonces tenemos que tener cuidado de eso. Dios nos da chance. Dios nos da tiempo que nos arrepintamos. Pero si no lo hacemos, y somos necios y somos tercos, nos quita el candelero de su lugar. Y dice la palabra del Señor, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco, que es el sistema sacerdotal pagano. Ese es el sistema nicolaíta. Y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuántos tenemos oído? No, hermano, yo tengo un buen oído. Ok. Entonces, si tienes oído y has oído estas palabras, tenemos que poner atención a lo que el Espíritu Santo nos está diciendo a nosotros. Y viene la promesa de Él y que dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, mi amado hermano, el paraíso sigue vivito y sigue con Dios. Y Dios nos promete que vamos a comer de ese árbol de la vida. Amén. Pero tenemos que servirle al Señor. Tenemos que buscar al Señor. Tenemos que pasar tiempo con el Señor. Y no tanto tiempo en la televisión. Entonces, mi amado hermano, vamos a ver muchas cosas. Una de las razones también que se pierde el primer amor es cuando uno quita los ojos de Dios y los empieza a poner en el mundo y ve uno todas las maldades que están pasando. Y dice Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces tenga cuidado que el amor por Cristo no se le vaya a enfriar. Cuando veamos cosas que pasan aquí y cosas que pasan allá, por eso le digo yo, tiene que tener uno cuidado de no hacerse un cínico, un escéptico, que ya no cree en nada. No. Usted sabe que van a pasar esas cosas porque está profetizado. Si aquellos son despiadados, desamorados, ingratos, traicioneros, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que en los postreros tiempos habrá gente así.
Usted tiene que saber que es cumplimiento de la Biblia, pero esas cosas no tienen que cumplirse en mí. Se van a cumplir en el aborrecedor de Dios, aquellos que no quieren nada con Dios, pero en usted no se va a cumplir eso. En usted se van a cumplir las promesas buenas que están en la palabra de Dios. Entonces uno va a saber que eso va a suceder, pero el amor por Dios no se va a enfriar, sino que va a seguir ardiendo más y más y más por el Señor. En Isaías 29:13 dice el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, pero su corazón está lejos, ¿verdad? Vamos a buscar Isaías 29. Gloria a Dios. (29:13). Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Entonces, hay mucha gente que se acerca, alaba a Dios con su boca, está físicamente presente, pero su mente está en otro lugar, ¿verdad? Estamos en la iglesia alabando a Dios, pero con nuestra mente en otro lugar, está en la playa. Con su mente está en Santa María, ¿verdad? En las tiendas, anda de shopping, ¿verdad? O anda en la Vallarta. Mientras está alabando a Dios, en lugar de estar ahí, trae la mente en otro lado. Pero el Señor dice, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, o sea, están hablando cosas buenas con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Sabe usted por qué? Porque no hay amor para Él. Entonces, amado hermano, tenemos que enamorarnos del Señor y darle primer lugar, tenemos que darle prioridad a Él. Porque sabe usted una cosa, que Jesucristo ya viene pronto, 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 pronto. Ya su venida está muy cerca, a las puertas, dice la Escritura. Entonces tenemos que prepararnos si no estamos preparados. Tenemos que despertar y ver nuestra situación. Tenemos que alabar al Señor con todo nuestro corazón, con corazones humildes y sencillos, amado hermano. Si no vamos a la iglesia con esa actitud, mejor no ir. Mejor declararse uno perdido. Tenemos que ir al Señor con una actitud humilde y sencilla, amando al Señor con todas nuestras fuerzas. Olvidándose, usted tiene posesiones, olvídese de que tiene posesiones. Actúe como que si no las tuviera. Si tiene títulos, olvídese. Actúe como que si no los tuviera. El apóstol Pablo dijo, todo lo que yo he acumulado, todo lo que he hecho, lo tengo por basura. O sea, por nada. Por amor a Cristo. Entonces le vamos a servir al Señor con todo nuestro corazón. No nos vamos a acercar nada más de boca. Vamos a servirle y vamos a anhelar su compañía. Yo le insto, mi amado hermano, y le voy a decir una cosa. Si usted hace el esfuerzo y trata siempre de estar en la presencia del Señor, su Espíritu Santo le va a ministrar a usted. Sus problemas ya no van a ser tan grandes, los va a ver chiquitos. Estorbos y aflicciones se van a ir. Usted va a ser una persona más feliz, más gozosa,
más pacífica, porque el Espíritu Santo le va a estar ministrando su alma. Usted va a tener más fe y confianza, porque cuando usted siente la presencia del Señor, usted sabe que el Señor está ahí. Y donde el Señor está, es uno bendecido. Así que vamos a anhelar la presencia del Señor, mi amado hermano. Vamos a buscar de Dios. Amén. Si usted se encuentra agotado, si usted se encuentra agobiado, sin fuerzas, la solución está en pasar tiempo con el Señor. Eso es sumamente importante. Y vamos a estar rejuvenecidos en el Señor, fortalecidos en el Señor. Pero tenemos que pasar tiempo con Dios. Sí, mi amado hermano, le dejo con esta reflexión. Que el Señor me lo bendiga y me lo guarde. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Amén. Buen Dios y Padre nuestro.